Buenas tardes amigos, los saluda su amiga Gloria Sánchez Albino desde Ciber Noticias Puebla y esta tarde con unas noticias que impactan, sobre todo porque es acerca de un tema de vital importancia como lo es el agua. En Puebla se escucha mucho decir que hay pozos clandestinos que provocan la sobreexplotación de los acuíferos y esto está alertando no solo a la ciudad de Puebla, sino también a la Ciudad de México. Poliopro Fortuna Martínez, experto en ingeniería civil y ambiental de la Universidad de las Américas Puebla, alertó que pozos clandestinos en el estado están provocando la sobreexplotación y el bajo nivel de acuíferos en la ciudad. Son estos pozos los que están produciendo la sobreexplotación y el bajo del nivel del agua, porque todavía debería de haber bastante agua. Esto es lo que explica el señor Polioptro. En entrevista indicó que aunado a ello las personas que tienen concesiones están extrayendo más agua de la que deberían. Sin embargo, añadió que otro problema que se presenta es que la Comisión Nacional del Agua encargada de regular los pozos ahora tiene cada vez menos personal, por lo que su capacidad de inspección y revisión es cada vez menor. Ahí los ciudadanos, yo creo que tenemos que poner de nuestra parte y no esperar que el gobierno haga este tipo de cosas, y menos cuando vemos que le invierten menos recursos a este tipo de situaciones. El titular del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la Universidad Autónoma de Puebla, el señor Aurelio Fernández Fuentes, también advirtió que el tema de la sobreexplotación y la contaminación del agua no es suficiente valorado, a pesar de ser mucho más grave que el de la contaminación atmosférica. Así lo declaró el martes durante la inauguración del Foro Sistemas Operadores de Agua Potable que se efectuó en el Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria. Ante la presencia del rector Alfonso Esparza, destacó que en el mundo entero hay un problema de escasez, carencia y contaminación del grave de recurso hídrico. Puebla se encuentra entre las ciudades del mundo que se declaran en alerta roja por la inminente crisis que enfrenta por la escasez de agua, derivado al crecimiento desmedido de su población, la alta contaminación en ríos y la baja recarga de mantos acuíferos, reveló un Instituto de Recursos Mundiales. Esto significa que en la capital poblana, donde se encuentra el mayor número de población del estado, se consume anualmente entre el 40 y el 80% de las reservas de agua. Por lo tanto, el organismo internacional determinó que el nivel de riesgo de padecer estrés hídrico en Puebla es muy alto, con un 3.05 según el Atlas Mundial, que ayuda a las empresas inversionistas y de gobiernos a identificar y evaluar el problema en Puebla. El agua es sin duda uno de los más preciados recursos de la humanidad. No solo se utiliza para casi todos los procesos productivos, sociales y hasta económicos, sino se requiere para la misma vida propia. De acuerdo al Fondo para la Comunicación y Educación Ambiental, la sobreexplotación en el país pasó de 32 mantos acuíferos en 1975 a 105 en 2016, lo que significa el deterioro de aguas subterráneas y eventuales que dificultan la extracción. En el país se cuenta con 65 mantos acuíferos reconocidos, es decir, el 66%, que abastecen un 80% de la necesidad del agua de la población. Y más allá de la sobreexplotación del agua, otro riesgo para este vital líquido es la contaminación. De acuerdo con el informe realizado por Conagua, el 70% de los lagos, lagunas y acuíferos están contaminados. La principal causa son las descargas de aguas residuales, depósitos de desechos peligrosos en el subsuelo y el uso y el abuso de químicos como fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fungicidas. Estos últimos muy preocupantes, ya que no solo provocan contaminación en el agua, sino de otros grandes recursos como son el aire y la tierra. Otro periódico de la Jornada de Oriente también publicó que Puebla está en el quinto lugar en huachicoleo de agua por tomas clandestinas en redes mundiales. Ya no solo el estado de Puebla ocupa los primeros lugares en robos de huachicoleo y gas LP, sino que también ahora se ubica en el quinto lugar de posición a nivel nacional por huachicoleo de agua. El contrabando de este vital líquido, de acuerdo al número de tomas clandestinas destacadas por la Conagua. En la entidad poblana cuenta con una eficiencia física del 50%, indicador que mide la porción del agua que llega a los consumidores, es decir, cuando no se alcanza el 100%, se dan cuenta que este vital líquido se está yendo por otros lados y se puede llamar tomas clandestinas, ¿no? La información se revela en el estudio de corrupción en el sector de agua. ¿Quién es responsable de esta crisis? Pues
En una nota publicada por Ethos Laboratorios de Políticas Públicas, donde se presenta evidencias que el recurso hídrico es robado por las redes sociales municipales por la complicidad entre funcionarios y los organismos operadores. De acuerdo con la investigación, el robo de agua se presenta cuando se extrae o se usa líquido violando alguna norma vigente. Este puede presentarse en distintas formas, como la extracción por encima del nivel permitido hasta la perforación de pozos sin licencia o la instalación de conexiones no autorizadas a la red de agua potable. El problema de los pozos clandestinos no es menor. Desde 2012 a 2018, derivado de las inspecciones de Conagua, detectó 2.280 usuarios de aguas nacionales sin el respectivo título. Dicha cifra es un 32% mayor a la suma de lo que reporta el organismo de Cuenca, problema que se agudiza en zonas sobreexplotadas. Ethos, Laboratorio de Políticas Pública, y advirtió que las deficiencias de los bancos de agua dan pie a la existencia de mercado negro de agua. Asimismo, estableció que la baja capacidad de inspección del gobierno, la poca transparencia de la ineficiencia administrativa y el uso recurrente de mecanismos para legalizar los pozos y conexiones clandestinas provocan que el líquido sea explotado al margen de la ley. Este fenómeno es conocido como contrabando del agua y en muchas ocasiones es producto de la conclusión con privados o con los miembros de organismos operadores. Determinó, además, refirió que suelen presentarse de dos formas diferentes. Por un lado, en el caso de funcionarios públicos que, haciendo uso de propiedad y de la red pública, realizan instalaciones físicas para conectar a nuevos usuarios sin que estos cumplan con los trámites necesarios, es decir, que por debajo del agua se pase una pequeña cantidad para que estos tengan el agua y no se realice el papeleo adecuado. Por otro, añadió también que está la extracción de agua en la red pública por parte de funcionarios públicos o privados para venderlas a usuarios a través de pipas. En muchas de las colonias de Puebla a veces se sufre de escasez de agua y pues desgraciadamente los que gozan o los que viven de trabajar aquí en el agua, pues sacan de ahí su dinerito vendiendo pipas y no haciéndoles llegar, de manera que no les hagan llegar el agua a las personas y viéndose con la necesidad de comprarlas. Al respecto, determinaron que el contrabando de agua es grave no solo en Puebla, sino en México, no solo porque es una actividad permitida o alentada por los servidores públicos, sino porque implica pérdidas de ingresos para los organismos operadores del agua. Incrementa el costo del abastecimiento de agua, principalmente para los más pobres. Exactamente. Siempre podemos saber que aquí el pobre es el que sufre de todas las escaseces y el que sufre de este tipo de situaciones de escasez de agua, y aquellos que tienen más son aquellos que las venden, no aquellos que por debajo del agua y con contactos pues pueden tener el agua, ¿no? En el reportaje que publica Ethos en el estudio Corrupción en el sector de agua, efectuó y confirma que México es uno de los principales acaparadores de agua. Los que cuentan con las mayores cantidades de volumen del recurso son empresas y conglomerados nacionales y extranjeros de las industrias minerales, refresqueras, embotelladoras, así como los dedicados a las agroexportaciones y a los desarrollos inmobiliarios. En el arranque del sexenio reveló que 477 de los 653 acuíferos del país estaban catalogados como vedados o déficit de agua, lo que equivale al 73% de estos depósitos. Pues amigos, aquí con esta noticia, ¿qué podemos decir? Si a final de cuentas siempre el que tiene más dinero, el más poderoso, tiene todos los beneficios. Y esta no es la excepción. Este vital líquido es vendido o extraído de maneras pues ilícitas, ilegales, y de los cuales se benefician los más ricos y los únicos que son de la problemática alta, pues somos aquellos que vivimos o no tenemos o sufrimos la escasez de este vital líquido. Pues ni modos amigos, así es la noticia y seguimos con más. Recuérdenos, soy su amiga Gloria Sánchez Albino y estamos en Cibernoticias Puebla. Hasta luego.